¿Alguna vez sentiste que la escuela se parecía a una fábrica? ¿O incluso que tenía dotes de una escuela militar? Esto sucede porque el origen de nuestro sistema educativo, o al menos del cual la mayoría tuvo acceso, que es el que impera en la sociedad actual, tiene sus bases en la creación de un ejército conformado por sujetos que solo acaten órdenes y no cuestionen a la voz impuesta. Cualquier parecido a la obra de Orwell, 1984, es mera casualidad. Primero hay que contextualizar y presentar a la Compañía de Jesús. Aparentemente es una orden religiosa, pero la verdad es que dista mucho de eso. La Compañía de Jesús es la rama militar de Roma, el Vaticano, fundados por el militar Ignacio de Loyola, aprobados por el Papa Pablo III, también conocido como Pablo de Farnese, por medio de la bula papal de la Iglesia militante. Fueron expulsados en reiteradas ocasiones debido a sus constantes actos de infiltración, tanto en el Vaticano como en diversas instituciones actuales, conocidos por querer derrocar, o intentar derrocar, reinos, al punto de explícitamente poner en la Constitución de Suiza su prohibición. Pero ¿por qué es tan importante conocer a los jesuitas y su trayectoria? Según la cronología oficial de la historia, reescrita también por los jesuitas Scaliger y Petavius, Cristóbal Colón llega a América en 1492, los jesuitas lo hacen en 1558 con la excusa de evangelizar. En 1632 crean las llamadas misiones jesuitas, o reducciones paraguayas. Era un conjunto de pueblos misioneros que abarcaba los territorios de Perú, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile, algunos en mayor o menor medida. Estuvieron más de 100 años, hasta que en 1767 el rey Carlos III los expulsa de España y de cualquier territorio que estuviera en su dominio. Posterior a eso, el Papa Clemente XIV hace efectiva la supresión de la Compañía de Jesús en 1773. La supresión de la orden se llevó a cabo en casi todo el mundo. En donde no se llevó a cabo fue en los territorios de Prusia y Rusia. Es aquí donde inicia todo. Or the people who might elect him. I believe in an America that is officially neither Catholic, Protestant, nor Jewish, where no public official either requests or accepts instructions on public policy from the Pope, the National Council of Churches, or any other ecclesiastical source. En Prusia se encontraba el rey Federico II, conocido también como el rey masón. Su intención era formar un ejército que no cuestionara sus órdenes, y es aquí donde entran los jesuitas, que con la experiencia adquirida en América crean el sistema educativo prusiano. Casi no se sabe, pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento.
Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Y fue recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Por ejemplo, Catalina la Grande de Rusia llamó a los enciclopedistas franceses a preparar esto mismo. Diderot, uno de los más famosos, estuvo allí para armar este paquete, ¿sí?, formador, no de ciudadanos, sino que de obedientes súbditos de estos estados. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido, y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. Ese es el origen de la educación pública. Creo que la educación en una sociedad científica puede concebirse por analogía con la educación que dan los jesuitas. Los jesuitas proporcionan una clase de educación a los niños que han de ser hombres corrientes en el mundo y otra distinta a aquellos que han de llegar a ser miembros de la Compañía de Jesús. Bertrand Russell, La perspectiva científica. Con esta cita se ve claramente que hay un tipo de educación que no le llega a todos. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna otra alternativa? Mi nombre es Julieta Maidana, soy guía Montessori, maestra Waldorf, maestra de la escuela tradicional en Argentina, profesora, y tengo mi espacio que es Homeschooling Jujuy, donde hacemos uso de las pedagogías tanto Montessori como Waldorf. Pues mi nombre es Antares García y actualmente mi ocupación es soy profesor de homeschooling con mis hijas de 10 y de 13 años. Y bueno, ahora estamos metidos en este proyecto educativo, yo y mi pareja, a tiempo casi completo. Mira, la importancia para mí de un sistema alternativo es darle la posibilidad, que sería tan importante, tan único y debería haber sido así desde siempre, a los niños a poder transitar en espacios donde sean tenidos en cuenta como seres individuales y como seres capaces de poder desarrollar todo su potencial en la vida. Bueno, para mí lo primero, para que haya un sistema educativo alternativo, lo más importante, yo retrocedería. Para mí lo más importante es que haya libertad de educación. Da lo mismo cómo sea el proyecto. Los padres tienen derecho de libertad de enseñanza y libertad de educación. Entonces, la importancia de que haya sistemas alternativos es precisamente esa, que se respete el derecho a la libertad legítima que tienen los padres y madres de educar a sus hijos. Mira, homeschooling es estudiar en casa.
Estudiar en casa hoy en día tiene muchas ramas, ¿no? Está estudiar en casa, que puedes estudiar con tus padres, que se hagan cargo de tu educación, mamás y papás que se preparan en un camino también para acompañar a ese niño, al niño en todas sus ramas, pero tratando de que en la casa siempre tenga su centro de contención. También está el homeschooling, que elige acompañarse con docentes, que en este caso es nuestro caso. Nosotros somos un grupo de docentes que practica el homeschooling, que acompaña a papás de niños homeschoolers, donde los niños vienen abiertamente a poder transitar el camino de la educación, el camino de los saberes, con todas sus inquietudes, todos sus cuestionamientos de vida, todos sus cuestionamientos también dentro de lo que sería la rama de la filosofía, sus cuestionamientos existenciales, y donde nosotros acompañamos con saberes todas esas preguntas, donde el ser empieza a brillar, ¿no? Donde el ser empieza de nuevo a cuestionar, empieza de nuevo a sentirse, a entenderse, a regularse, a comprender qué es lo que le pasa, cómo, y a tener de nuevo todo ese gusto por empezar a hacer, digamos, para empezar todo un camino del autoaprendizaje. Bueno, el homeschooling, por definición, es enseñanza en el hogar, pero para mí el homeschooling es más bien una filosofía de vida, ¿vale? Es coger a tus hijos y trasladarles todos tus valores, todas tus lecciones de vida que tú has aprendido en la tuya, y luego enseñarles que el mundo es muy diferente a lo que inicialmente se les quiere dar a entender en los sistemas de enseñanza tradicionales, y bueno, y esto, ¿no? Es una filosofía de vida. Mira, yo al estudiar las pedagogías, lo primero que me planteé era si abrir espacios con una de las pedagogías, porque uno puede abrir un espacio Montessori o un espacio Waldorf, un impulso. Yo creo que el ser no late para ese lugar. La persona, sí, digamos, la persona va buscando, como siempre, ponerse una caretita, ¿no? Va buscando ponerse como un nombre, y en este caso Montessori es un nombre que vende, Waldorf es un nombre que se diferencia de los demás porque se hace una pedagogía completa donde tiene sus propios currículum. Pero cuando escucho a mi ser interior más profundo y lo que quiero es acompañar a niños desde su pura realidad, desde su naturaleza, desde lo orgánico, desde lo que es saludable para él, me doy cuenta que lo que funciona realmente es hacer homeschooling, es salirme de todos esos nombres y poder acompañarlo a él desde su propia voluntad de aprender, desde eso que quiero hacer. Hay algunas disciplinas que se van acompañando, como en este caso que nosotros lo tomamos en homeschooling, la euritmia dentro de las artes, que es la pedagogía Waldorf dada en las artes, y que hacen que sea mucho más real el abrazar el teatro, el abrazar la expresión corporal, la música, la pintura, y no tan reglamentada, pautada y llena de contenidos intermedios como puede ser en un sistema. Ahí es donde estamos. Entonces no podía quedarme en una sola pedagogía y tampoco que podía quedarme en un sistema cerrado, ¿no? Porque la necesidad del ser no es tan cerrada. Bueno, a mí me llevó a buscar un sistema alternativo las incongruencias que yo ya encontraba conmigo mismo y la coherencia de pensar unas cosas y estar haciendo otras. Entonces, finalmente, cuando adquieres conocimiento en otras ramas, ves que la incoherencia no puede sostenerse y al final
decides hacerlo, ¿vale? Entras en coherencia y buscas ese sistema alternativo. Mira, las diferencias entre un sistema tradicional y las pedagogías alternativas son enormes. Una de las principales diferencias es que las pedagogías alternativas toman como base la voluntad de aprender y el sistema tradicional toma como base la repetición. Te da un contenido y lo tenés que repetir más allá de tu voluntad o no de aprender. Otra de las diferencias más fuertes que tienen es la capacidad de ese docente, de ese guía, de ese maestro, en poder reconocer tu ser interior en su emoción. La emoción no tiene cabida en un sistema tradicional y en una pedagogía alternativa sí, de base te detenés ante la emoción. El sistema tradicional tiene como una negación ahí ante las emociones porque se le complica poder transitarlas también, ¿no? Porque hay como otra de las diferencias grandes es cómo activa la familia, ¿no? La familia en un sistema tradicional está ausente, de hecho se queda fuera de la institución. Dentro de un sistema como en este caso en homeschooling, la familia está muy presente y está dentro y no tiene en ningún momento las puertas cerradas. Después otra de las diferencias muy notorias es la disciplina, ¿no? La disciplina en lo que son espacios tradicionales es lo que al adulto le conviene, ¿no? Eso le llamamos disciplina. A ver, estás bien sentadito y estás calladito, muy bien, funciona para lo que yo necesito. En cambio, si vos estás muy activo, te querés parar, querés preguntar cosas, o quizás ya no querés estar en este momento porque necesitas primero dar una vuelta, necesitas respirar, o justo hoy orgánicamente te levantaste diferente y necesitas otra cosa para vos, que puede ser caminar, o puede ser un juego previo, o puede ser hacer cocina, y que quizás si estás triste por algo todo eso se vaya cuando estés manipulando el alimento. Todo eso es una necesidad importante que tiene que ver con la disciplina, y esa es una diferencia muy grande, ¿no? A lo que se llama disciplina y a lo que nosotros llamamos organización, porque los niños tampoco tienen que siempre ser muy conscientes de que lo que hacemos tiene que ser amoroso para con los demás, porque no trates a los otros como no te gustaría que te traten, ¿no? Siempre como con una ética pura, general, y no tanto desde el orden de lo que el adulto necesita y nada más. Esas son tres de las cosas más importantes que me parece dentro de las diferencias del sistema con lo que es las pedagogías alternativas. Bueno, te contesto. Para mí la diferencia más grande entre el sistema imperante, público o tradicional respecto al otro es actualmente es el nivel altísimo de adoctrinamiento que hay en muchísimas secciones y en muchísimos temas. Hoy en día la educación, por definición, no se realiza en las escuelas, ¿vale? En las escuelas se realizan otras cuestiones. Las escuelas ya no son lugares donde se educa a los niños, son lugares donde se adoctrina a los niños y se fabrican peoncitos para el sistema que sean útiles para retroalimentar esta rueda perversa que actualmente vivimos. El sistema educativo es la muestra más flagrante del fracaso de una sociedad enferma, y el sistema educativo pues es, dijéramos, una de sus principales muestras. Dentro del grupo también las pedagogías alternativas siempre tratan de un grupo pequeño, porque un niño no puede ser jamás alguien más del montón, o sea, nadie puede ser alguien más del montón. Vos sos un ser especial que tiene su propio potencial para hacer X cosa. Entonces yo también te voy a tratar con todo ese respeto que mereces vos, tu ser, con tu nombre, ¿no? Que está ahí planteado, que nació para algo. En cambio, fíjate cómo el sistema habla de inclusión.
habla de inclusión porque está excluyendo, si no, no hablaría de inclusión. O sea, si yo te incluyo es por algo, es porque antes te excluí, si no, no te estaría incluyendo. Si no, vería que todos somos seres que nacemos para desarrollarnos. ¿Y qué vamos a hacer los guías, los docentes, los maestros? Acompañamos a esos seres. Reconociendo todo esto es que vamos a acompañarlo y a desarrollar con los papás todo un conocimiento de ese otro ser para que tenga coherencia, ¿no? Lo que va haciendo con lo que va a hacer y con conocernos a nosotros también y nos vaya incluyendo en su vida. Entonces jamás va a ser un ser más del montón. Pero cuando hablamos de seres que están educándose, que es tan maravilloso, con alguien que quiere conocerlos y con alguien que quiere estar con ellos para poder fomentar lo mejor de ellos, estamos hablando de seres únicos e individuales. Los niños, cuando tú tomas las riendas de tu vida y decides educarlos, obviamente el niño tiene un papel fundamental en este sistema de enseñanza. Como te decía antes, era una forma de vivir. Entonces, el niño tiene una importancia altísima y bueno, no es que tengas que dejarlo todo por él, pero sí que se le trata como un individuo independiente y se le trata como un ser más, miembro de nuestro clan, del linaje nuestro, ¿no? Entonces ahí está, cada uno ocupando su lugar. Padre, madre, hermanos, hermanas, o sea, hay que equilibrar esa balanza. A contraposición del sistema tradicional, que el sistema tradicional esto no le interesa. O sea, los niños, si tienen alguna carencia o si tienen algún don, no se les va a potenciar ni se les va a revisar ni nada, ¿sabes? O sea, el niño es lo menos importante, realmente. Recuerdo de pequeño ver y escuchar que se pedía una educación digna y de calidad. Siempre hubo mucho descontento con el sistema tradicional. ¿Cómo no lo iba a ver si, como vimos, el objetivo era crear sujetos dóciles y serviles? En este mini documental traté de acercar una parte de la historia y exponer ciertos agentes que han sido parte fundamental para esta lucha política. Cuando hablo de política no me refiero a la institución política de derecha o izquierda, sino que hablo en términos de paradigmas, algo que en este canal ya se ha tratado antes. En esta lucha política en donde aflora un modelo o sistema por encima de otros, lo cual no es casualidad tampoco, hay una intención de fondo de que tú recibas unas herramientas y no otras. Si has llegado hasta aquí será porque el tema en cuestión te interesa, ya sea que lo conozcas o no. Te sugiero compartirlo con alguien a quien tú creas que le pueda servir para que esta información se masifique y le llegue a más personas. Y bueno, hasta aquí este video informe documental. Recuerda seguirme en Instagram, suscribirte al canal y activar la campana de notificación para que YouTube te avise cuando suba algún video. Y nos estamos viendo en otro video o en algún directo. Hasta pronto.